Hoy se suma al fogón Annalisa Tropea, doctora en Biología Evolutiva, magíster en Cuaternario y Prehistoria por el Museo Nacional de Historia Natural de París, docente, investigadora de la Universidad de Buenos Aires y paleoantropóloga. Su trabajo gira en torno a algunas de las preguntas más fascinantes que podemos hacernos como especie, que es de dónde venimos, cómo evolucionamos, qué nos distingue de otros homininos y cuánto de lo que creemos saber sobre nosotros mismos está atravesado por nuestras propias ideas y prejuicios. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Gracias, Miku, por la invitación. Muy contenta de estar participando hoy aquí. Me gustan mucho tus entrevistas, así que nada, muy alegre y orgullosa de estar acá, de ser hoy yo Gracias. la invitada. Gracias. Yo estoy muy contenta de que vos estés acá. O sea, esto es admiración mutua, por lo visto. Bueno, un buen arranque, eso es lo fundamental. Totalmente, totalmente. Bueno, sí, me debo confesar, creo que te lo he dicho igualmente, ya te lo dije, te lo adelanté por WhatsApp, pero muy fanática del tema, de tu tema particularmente. Si bien yo desde la arqueología no me especialicé en eso, pero sí soy una persona, no sé si viste que en Instagram hice un Tinder de meninos. O sea, Muy gracioso. me gusta mucho, así que vamos a tener una charla hermosa, claramente. En principio, contame un poco de vos y cómo surge este amor por la evolución. Ujú. Bueno, ya habiendo ingresado a la carrera de biología, yo soy de Santa Fe, soy santafesina, y ya, bueno, en la secundaria claramente me había orientado a la biología, me gustaba todo el mundo natural, la contemplación, quizás no de forma arquetípica aterricé en la biología por mi amor por los dinosaurios u observar bichitos, pero sí había algo de lo humano que me fascinaba y estaba allí entre estudiar psicología o biología, ¿no? Ya aquí en Buenos Aires, a lo largo de la carrera, cuando curso evolución, ¿sí? Ahí me topo con una persona increíble, que es Alicia Mazzarini, ¿sí? Una gran bióloga evolutiva de la Argentina, discípula de otro gran biólogo evolutivo argentino que fue Osvaldo Reich. Y ella, con sus modos tan tranquilos y cautos, ¿no? Fue una persona que sembró la semilla en mí de la pasión por la biología evolutiva y por la evolución humana en particular. Porque es una persona, Alicia, que no deja de mostrar el lado B de la ciencia, es decir, de mostrar los consensos y, y de traer, ¿no? Y valorar el patrimonio y lo importante de ese saber, pero sin embargo, siempre todo está acompañado por una pregunta, ¿no? Entonces, hay algo de su modo de sembrar semillas, que es el modo más crítico que yo puedo encontrar en la universidad pública, ¿no? Son aquellos docentes que a medida que van transmitiendo el saber provisorio conocido hasta el momento, te permiten sembrar también junto con esas semillas las preguntas que te van a mantener siempre en el lado del pensamiento crítico acerca de eso que se sabe. Y creo que con ese perfil fue que me cautivé en la biología evolutiva y al terminar la carrera, por supuesto, fue Alicia, ¿dónde puedo seguir investigando sobre evolución humana? Y Alicia misma, en persona, me acompañó a La Plata a ver cuáles eran las posibilidades, porque aquí en Argentina no hay fósiles de homininos, entonces no se desarrolló una escuela de paleoantropología. Claro. Pero fue nuevamente de su mano que cruzamos el charco y me fui a seguir mis estudios en Francia, ¿no? Donde sí, por supuesto, hay una larga tradición en paleoantropología debido al conocimiento ya desde fines del siglo XIX de neandertales, por supuesto. Claro, obvio. Así que bueno, fue un poco de esa manera que me cautivé, por ¿no? el doble lugar, ¿no? Siempre una moneda tiene dos caras, ¿viste? Entonces, bueno, la ciencia no es la excepción. ¿Y cómo fue llegar allá, maravillarte, digo yo, ¿no? Con el entorno, con lo que estabas viendo, con todo ese conocimiento que acá, como bien decís, no estaba disponible por razones obvias, ¿no? O sea, no porque no lo quisiéramos. Bueno, lo primero que me pasó al llegar allí y empezar, bueno,
como todo extranjero, ¿no? En una tierra es lidiar con el idioma, lidiar con el creo que entendí todo y no entendiste nada, las dataciones, cuando nos tiraban las dataciones en los cursos en francés, ¿no? Los números en francés para mí eran inabordables, básicamente mis apuntes tienen cualquier cosa anotada. Pero más allá de eso, como todo programa de estudio de posgrado, tiene una parte que es cursos, ¿no? Cursos de formación y otra parte de investigación. Y en la parte de investigación me tocó estar en un laboratorio hermoso, fascinante, que era un laboratorio específico de evolución humana donde había muchos primatólogos, ¿no? Y mi director que estudiaba cuestiones de crecimiento y desarrollo en homininos, ¿no? A partir de las líneas de depositación de esmalte dentario. Y bueno, y lo que me pasó fue que una vez que más o menos lo que decían estaba acorde a lo que yo entendía y pude ponerme a tono con el tema del lenguaje, lo que me pasó es que empecé a sentir que yo vivía en una nube de ilusiones con respecto a la evolución humana. Claro, yo digo, pero yo me comí cualquier fantasía, porque tenía como la idea de que aquellos científicos y científicas que se dedicaban a la evolución humana eran como seres realmente ascendidos, ¿no? Como figuras como intocables, ¿no? Como realmente seres muy superiores, ¿no? Como caía el arquetipo, ¿no? Sobre esa figura en mí del científico que además se dedica a cosas que son realmente muy, muy superiores, muy excelsas, ¿viste? Como muy sagradas y yo empecé a compartir todos los almuerzos con ellos, ¿no? En la cantina, ahí, en el museo, mis profes, y eran los grandes, digamos, la gente grande que publicaba sobre evolución humana, ¿no? Las grandes mentes de la evolución, y eran personas. Estos budas de las ciencias estaban allí conmigo y yo dije, pero también son seres humanos como yo, digamos, ¿no? Una primera, que digo, puedo decir, que infantil lo mío, pero te puedo asegurar que es un paso muy crucial porque te permite de alguna manera desidealizar, ¿sí? Este ámbito del estudio dentro de la evolución y de lo humano que está tan recubierto por expectativas, por anhelos, por proyecciones acerca de qué es lo que queremos descubrir y la necesidad de certezas, ¿no? Y ver esos seres humanos que discutían cuestiones que tenían de los fósiles ahí esperándolos a que vuelvan del almuerzo, ¿no? Para analizar y discutían cosas y que surgía de esa cocina, ¿no? De esa cocina tan humana que es conversar, intercambiar ideas, ir caminando, volver, nos tomamos un café y que el conocimiento se producía así, aún ese conocimiento que ocupa un lugar muy privilegiado dentro de lo que es el saber científico, ¿no? En general, con todas sus variantes. Claro, te sirvió como para bajarlo a tierra. O sea, dijiste, es ciencia, es iluminado para mí, pero también tiene una parte de conexión con la tierra, o sea, algo terrestre. Sí, sí, y son seres humanos que sienten, que tienen una vida y que sobre todo Problemas. problemas y anhelos. Tal cual, claro. Lo que me quedó muy claro allí fue que, en evolución humana entonces el saber no es quizás tan neutro como yo pensaba que era. Ok. ¿Y vos o sea, cuando llegaste al laboratorio, cuando empezaste a hacer tus primeras prácticas, cuál fue el primer fósil con el que te encontraste? Bueno, fueron los neandertales, ¿no? En Francia Que les claramente. sobra, a ellos les sobra, claro. Claro, los neandertales con todos sus nombres y su variación, ¿no? Es lo primero que uno encuentra y a lo que tienen acceso con mayor facilidad. Y las clases orbitan en torno a la vida de los neandertales y hay una gran especialización, por supuesto, en ese mundo, sobre todo desde la paleontología o la antropología física, ¿no? Todo lo que es el estudio fósil, completamente desde un punto de vista anatómico, morfológico, morfofuncional. El ADN vino después. Ok. ¿Y a vos qué es lo que más te maravilla de la historia evolutiva humana? A mí lo que más me maravilla es como
yo continué mis pasos allí y me fui dando cuenta que lo que a mí me gustaba en realidad era estudiar los procesos de construcción del saber. O sea, después de esa gran desilusión, que yo la nombro así, pero se ve que me caló profundo, en, claro, más las formas de Alicia, ¿no? Más estas semillas que ella de alguna manera había sembrado en mí y que iban desplegándose, yo me di cuenta que a mí, yo no tenía ganas de generar un conocimiento concreto, sino meterme a estudiar cómo se producía y cómo se construye ese saber. Entonces, en ese sentido, fui avanzando y bueno, tratando de comprender cuáles eran los carriles, ¿no? Tanto teóricos como metodológicos, como concretamente la base empírica que se utiliza para responder las preguntas que se hacen y también qué preguntas se hacen, ¿no? Es lo que fui un poco transitando y es lo que más me maravilla de esto, ¿no? Lo que más me maravilla de la evolución humana es poder saber cómo se construye ese saber que deja atónito a medio mundo. ¿Y lo podrías resumir breve? Las formas de construcción del saber, breve. Bueno, todo esto que yo estudio queda velado, ¿no? Cuando se comunican las grandes noticias, ¿no? Acerca de que, bueno, se resolvió con la secuenciación de tal genoma tal pregunta, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que el backstage de eso, ¿sí? Lo que queda velado, es una compleja trama, ¿sí? de interacción, de diálogo, ¿sí? Entre marcos teóricos, ¿sí? Marcos teóricos bien establecidos y consensuados académicamente, como por ejemplo la teoría darwiniana de la evolución, el neodarwinismo, la genética de poblaciones y demás, son marcos teóricos que interpretan los datos, ¿sí? Entonces, es un juego entre datos que voy a buscar, ¿sí? Con un anhelo previo, ¿sí? Con intuiciones, con percepciones previas, ¿sí? Y luego esos datos, que no son cualesquiera, no observo aquello que de alguna manera voy a buscar y puedo encontrar y ver, y que en el juego se interpreta con determinadas ideas y no con otras. Entonces yo diría que, en última instancia, esa certeza que se anuncia, ¿no? y esas grandes noticias que resuelven cuestiones de la evolución humana en un clic, en realidad, ¿sí? Descansan sobre una compleja trama de supuestos, ¿sí? Que si los cambiamos, si cambiamos el marco teórico, esa noticia cambia. Tal cual, sí. Entonces, de certeza esa noticia tiene poco. Tal cual. ¿No? Es una forma de interpretarlo. Es una interpretación, y con esto no quiero ser pinchaglobo, pero creo que no asociar certeza con verdad es un poco el corolario de lo que yo hago, ¿no? Es conocer que está este lado B en realidad andamiando esas certezas que se publican. Bueno, son certezas en un determinado marco, ámbito de validez, en un territorio de validez, en un territorio teórico, ¿sí? Pero de ninguna manera son verdades absolutas, que es la manera en la que se escucha esa noticia. Sí, sí, que es un poco la ciencia y es quizás lo más complejo de hacer entender respecto de la ciencia, ¿no? De que no estamos hablando nunca de verdades absolutas, sino de hoy día tenemos esta interpretación que puede ser refutada por nuevas pruebas, evidencias, por otra forma de verlo. Es Total. tan complejo como eso. Es Sí, por acá sí, pero también por otros lados. sí. Y allí me parece que es clave entender que en realidad es sintomático, ¿no? Esa escucha en términos de verdad es sintomática, porque en realidad lo que está sucediendo de fondo es que somos una especie que nos llevamos muy mal con la incertidumbre. Sí, Bueno. totalmente, totalmente. Bueno, relacionado a esto, yo había escrito una pregunta que viene perfecta para esto que estamos hablando, que dice, ¿cómo se hace para acercarse a algo tan complejo como el comportamiento humano a partir de fósiles, huesos y restos materiales? En esta pregunta, digamos, voy a algo más puntual, no a la parte metodológica, sino a algo más puntual. ¿Cómo hacemos
para interpretarlo desde el acercamiento científico, no desde la teoría, sino desde lo práctico? Bueno, allí, digamos, en general toda la parte de comportamiento y comportamiento tecnológico concretamente, simbólico y demás, está más en tu terreno que en el mío, ¿no? Está en el terreno de los y las arqueólogas principalmente. En el terreno de la biología evolutiva, lo que hacemos es tratar de comprender, ¿no? Por ejemplo, la evolución morfológica, ¿no? ¿Por qué en determinado momento de la historia de nuestro linaje emerge el bipedismo? ¿Por qué en algún momento surgen en África primates bípedos, ¿no? Entonces, eso es la evidencia, el dato, vos tenés ese dato. Entonces, bueno, desde el marco de interpretación de la biología evolutiva, vamos a decir que eso es producto, ¿sí?, de la evolución biológica, orgánica, mediada por un proceso que es la selección natural. Desde ese marco teórico de interpretación disponemos para darle un sentido a eso que observamos, ¿no?, para explicarlo. Y lo explicamos en forma mecanicística, ¿sí? Las ciencias siempre explican todo en forma de mecanismos en base material, ¿no? ¿Qué es lo material? El dato. Emerge lo que nosotros llamamos una novedad evolutiva, el bipedismo, que es toda una revolución de una morfología, y bueno, y lo explicamos por, bueno, cambió el ambiente, no cambió el ambiente, habrá sido un proceso de selección natural a favor de aquellos individuos bípedos que se adaptaban mejor a un ambiente. En lo concreto es esa la manera que tenemos de interpretar con los mecanismos que nos ofrecen las teorías lo que observamos, ¿sí? También puede ser que observemos a nivel genético, ¿sí?, cambios, ¿sí?, algunas señales que llamamos nosotros, señales que son ciertas mutaciones, ¿sí?, que en ciertos test aparecen como que se fijan muy rápidamente en el tiempo en una población. Y eso también puede ser interpretado como un proceso de selección natural, es decir, que esa mutación confirió a sus portadores una gran ventaja adaptativa en algún sentido que desconocemos, y fue la selección natural la que rápidamente generó que esa variante se fije en todos los individuos de la población en las generaciones subsiguientes. O también lo podemos interpretar como un efecto demográfico de expansión poblacional. Esas son las maneras que tenemos de darle un sentido a lo que observamos. Bien, bien. Y se me viene a la cabeza, hay un hominino que a mí particularmente me genera mucho amor y quiero saber si para vos también, si para vos también Lucy fue la primera. Sí, sí. Bien, Y bien, es tenemos consenso. la que nos produce Lucy siempre, porque no solo la primera, sino que es un hominino que alberga en sí, ¿sí?, es una especie, un grupo, digamos mejor, un grupo que tiene una evolvabilidad muy grande, que le llamamos, porque a partir de ese grupo estimamos que se produjo la divergencia de muchos otros morfos, y por lo menos de 2 géneros más. Y esto habla de que entonces era un grupo muy rico en su patrimonio interno, ¿sí?, era muy valioso en su diversidad interna, su plasticidad y su flexibilidad evolutiva. Entonces Lucy está en el top 10 por varias razones. Hasta que aparezca otro que lo venga a destronar, Lucy será nuestra favorita. Y sabes que a mí me surge una pregunta, que es ¿cómo hacen ustedes como biólogos evolutivos para acceder al material genético y qué material genético se puede acceder de estas especies tan antiguas? Con respecto al material genético, no el material genético se pudo obtener con una antigüedad máxima de 430.000 años antes del presente. Que en realidad es una época que corresponde a ADN de grupos neandertales principalmente, pero ya para australopitecinos, parantropitecinos y los primeros Homo,
que estamos hablando de una profundidad temporal de entre 7 millones de años, los primeros homininos, hasta estos neandertales, no se puede obtener ADN porque la preservación, ¿sí?, es prácticamente imposible. Los genomas que se han preservado de 430.000 años antes del presente aproximadamente son genomas de ADN mitocondrial, que son genomas más pequeñitos que los genomas nucleares, y se han preservado en condiciones ambientales, ¿sí?, de frío, que son excepcionales en el sentido de lo que tenemos en África. Con respecto a África no tenemos esos climas, con lo cual es muy poco probable que logremos extraer, o sea, con las tecnologías de hoy, australopitecinos y homininos tempranos, no va a ser posible recuperar material genético de allí. Y el material genético se extrae de huesos, concretamente, y sobre todo de fragmentos de huesos que son indeterminados o complejos de determinar, con lo cual, si no tienen valor taxonómico, por así decirlo, se pueden destruir, porque para extraer ADN hay que destruir el hueso. Claro. Y actualmente se están desarrollando técnicas cada vez más sofisticadas para poder extraer ADN de sedimento. No en el sedimento, digamos, no en el sedimento en sí mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos ciertos niveles de ocupación en ciertas cuevas, ¿no? Y hay estratos sedimentarios que sabemos que estuvieron en contacto directo con una ocupación neandertal, denisovanos, homininos tempranos o lo que fuera. Lo que uno hace es tratar de levantar y secuenciar ADN que esté contenido en la matriz sedimentaria como producto, por ejemplo, de orina, de sangrados. Sí, coprolitos, como... Coprolitos, tal cual. Exactamente, ok. Bien. Pero es una técnica muy compleja, digamos. Eso, claro, es súper complejo que, bueno, al día de hoy no está disponible, no significa que, sí está disponible esto, no significa que próximamente, a futuro, la tecnología no pueda ir mejorando y podamos obtener otras cosas, claramente. Sí, es de muy baja eficiencia, o sea, hay que secuenciar muchísimo ADN, que es ADN lo que llamamos basura, para dar con pequeños fragmentos del ADN que a uno le interesa obtener, ¿no? Entonces, bueno, es complejo. Y esta consulta también me viene a la cabeza a mí ahora. Por ejemplo, yo soy una amante del caso Otzi y se me viene a la cabeza el análisis de esmalte dentario, los isótopos de estroncio. ¿Esto se puede hacer también en homininos antiguos? Mira, desconozco esas técnicas específicas, habría que ver, pero también está el acceso al material, porque hay ciertos grupos homininos que están representados por poco material fósil, con lo cual, si uno no aplica una técnica que realmente vaya a arrojar resultados muy significativos y la eficiencia esté casi garantizada en la obtención de datos, ningún curador de ningún museo te va a permitir a vos destruir, ¿no? No, eso sí es verdad. Eso sí, no, creo que toda la comunidad científica no lo permitiría tampoco. Porque hay muy pocos. O sea, hay algunos que tenemos un montón, como neandertales, obviamente, y hay otros que tenemos muy pocos. Muy poquito, claro. Entonces, bueno, por ejemplo, el fósil de Sahelanthropus chadensis, que es digamos, el candidato al primer hominino, digamos, por lo menos de lo que disponemos, es intocable. Ese fósil claramente no. Claramente. No. Es como que me toques el niño de Turkana. No, claro, por favor. Bueno, ¿y cuál es el mito que a vos te gustaría desterrar sobre la evolución humana? Además de la evolución unilineal, ¿no? O sea, además de eso. Sí. Bueno, quizás me interesa desterrar la idea de que somos una especie excepcional. Incluso bajo un patrón de evolución ramificado, esta idea de que
nuestro origen está vinculado a la emergencia de rasgos excepcionales, rasgos superiores, y que eso fue lo que estuvo a la base de nuestro éxito, a mí me parece que es un mito que sería conveniente desterrar. No nos hace bien tampoco, ¿no? No solo no hay datos científicos que avalen tal cosa, sino que no nos hace bien para pensarnos hoy en día desde esa perspectiva, y suena más a una proyección, a una ilusión de singularidad un poco fantasiosa y delirante que a una realidad con respecto a lo que emana de las investigaciones, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, ahora vamos a entrar en un terreno un poquito más nerd, como te anticipé, porque te voy a hacer una pregunta que a mí me llama mucho la atención y quiero que me cuentes vos. Respecto del gen FOX2 y su Ajá. presencia en la genética neandertal, me gustaría en principio que nos cuentes qué es este gen y qué nos enseñan los hallazgos como ese sobre nuestra tendencia a subestimar a otras especies humanas. Sí. Bueno, FOXP2 es un gen que se descubrió previo a la secuencia, a la publicación del del genoma nuclear completo neandertal. Y bueno, generó mucho revuelo porque es un gen que estaba mutado en una familia inglesa que tenía problemas en el habla y con todo el desarrollo del lenguaje en general. Y por eso se lo estudió, porque había justamente este pedigree en donde se podía seguir esa mutación generación tras generación, y se vio entonces que estaba involucrado concretamente en cuestiones vinculadas con todo el desarrollo motor necesario para el habla. Bien, ahora el gen FOXP2 no es un gen que cuando se expresa da habla, digamos, sino que es un gen que produce una proteína que regula a otros genes. Es decir, que regula que otros genes se expresen o no. ¿Sí? El genoma, a diferencia de lo que sigue circulando, digamos, en el imaginario colectivo, es una estructura que está profundamente organizada en una jerarquía muy compleja. ¿Sí? Y no todos los genes, lo que llamamos genes, dan un rasgo. Entonces, lo que circula quizás es que tengo el gen A, entonces tengo expresión, los ojos sí, azules. sí. Exactamente. Es gen igual expresión, tal cual. Exactamente. Entonces, FOXP2 es uno de esos genes que no da ningún rasgo directamente, sino que interviene en la regulación de la expresión de muchísimos otros genes. ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, entonces, allí perdemos un poco la trazabilidad de a cuántos genes regula, ¿sí? Y en qué nivel de la jerarquía de la estructuración de los genomas actúa. Es muy probable que actúe en muchos genes y en distintos estadios del desarrollo. Y es un gen que además está compartido por muchos otros vertebrados, ¿sí? Claro. Entonces tenemos mamíferos, tenemos aves que tienen este gen FOXP2 con sus variantes y demás. Chimpancés también lo tienen y demás. Ahora bien, también se lo descubrió en neandertales. Cuando se publica el genoma neandertal, se observa que efectivamente también los neandertales tienen FOXP2 y que las variantes neandertales no difieren de las nuestras. En un principio se habían detectado dos mutaciones del gen FOXP2 que estaban solo presentes en humanos. Entonces se hipotetizó, se armó todo un gran revuelo y se dijo que FOXP2 era el gen del lenguaje. Fíjate ahí cómo se juega con un rasgo, un gen, un rasgo. Sí, tal cual. Y además lo que se dijo es que esas dos mutaciones propias de Sapiens habrían conferido la ventaja adaptativa que, por supuesto, conllevó a la superioridad Sapiens y a que su salida fuera de África
redunde en luego exterminio, en reemplazo de todo el resto de los pueblos domininos en Eurasia en el Pleistoceno superior. Entonces, todo eso se derrumbó cuando se publicaron, ¿sí?, los genomas neandertales completos de alta calidad. Hoy tenemos, en marzo de este año se publicó el cuarto genoma neandertal nuclear completo de altísima calidad. ¿Hace cuánto fueron, perdón, una pregunta intermedia, ¿hace cuánto fueron que empezaron a publicarlos? Mira, en el 2010 se publicó el primero. Bien. Y previo a eso se habían publicado genomas mitocondriales de neandertales, ¿sí?, que, bueno, generaban algunas inferencias parciales, ¿no? Pero el 2010 fue el momento clave en donde que comienza a cambiar un poco la historia. empieza a cambiar la mirada que tenemos acerca de cuál es el vínculo sapiens-neandertal. Y en este sentido fue que a medida que se publicaron otros genomas de alta calidad neandertal, FOXP2 cayó en desgracia, de alguna manera, porque toda esa historia que se había construido en relación a que esas dos mutaciones puntuales habían sido la clave del éxito de Homo sapiens en nuestra historia evolutiva se cayó al demonio, y hoy en día vemos que los neandertales tienen las mismas variantes que nosotros, con lo cual allí no está la clave de nuestra superioridad. ¿Se entiende? Hay algo de que, bueno, y esto como patrón, ¿no? Vos dijiste en un momento de la pregunta que nos enseña esto acerca de la subestimación de otras especies. Bueno, es que lo que está ocurriendo como patrón recurrente es que vamos a buscar un rasgo, ¿sí?, como clave de nuestro origen, como clave de nuestra singularidad, y una vez que buscamos, los datos nos remiten a que ese rasgo es compartido por otros grupos también de homínidos. O sea que no es exclusivo nuestro. No éramos tan únicos. Éramos tan únicos. Y ahí, viste, nos va, la realidad nos va castigando un poco. El egocentrismo del Homo sapiens, siempre. Como especie, es un problema como especie. Claro. Y obviamente esto no hay que ser muy, muy aventurado para decir que tanto Lucy como todos los parantropitecinos tenían FOXP2, alguna variante de FOXP2 y que se comunicaban y que había una comunicación fluida. Esto creo que resistirnos a eso y pedir mucho dato científico para avalar esto que es una obviedad, y es como una mezquindad muy grande. Es querer tapar el sol con un dedo, como dice la frase, ¿no? O sea, realmente. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? O sea, todo esto tenía un porqué. Cuando vos me empezaste a contar esto, se me vino a la cabeza que cuando yo comienzo la carrera, particularmente en Fundamentos de Prehistoria, que sería como la primer materia de arqueología en la UBA, esto era año 2010, justamente, pero marzo 2010, ¿no? Todavía esto no estaba claramente o publicado y no había llegado a nosotros. Y me acuerdo que uno de los textos hablaba justamente sobre la superioridad del Homo sapiens a través del lenguaje y la comunicación, y cómo hubiéramos reemplazado a poblaciones de neandertales por poder comunicarnos, organizarnos eficientemente, perdón, y que ellos no tenían esa posibilidad. Entonces, cuando me lo dijiste, me vino a la cabeza, digo, claro, yo estudié ese texto que decía justamente esto, que ya se cayó. Cayó, sí. Exactamente. Exactamente, qué loco. Pero sí, eso me pasa por haber estudiado hace un montón. Hay No, pero cosas que cayó los que seguimos un poco las publicaciones, digamos, leemos los papers más indiscriminadamente sobre evolución humana, pero googleás y FOXP2 sigue allá arriba, es decir, que aquellos datos que en algún momento contribuyeron a organizar relatos o narrativas, ¿no?, que resolvían preguntas de manera tajante y que confirmaban esos anhelos nuestros, cuesta muchísimo desterrarlos, digamos, o realmente bajarlos, perduran y hay una inercia, ¿no? Pero es lo que nos conviene, es la historia que nos conviene contar,
porque la gente quiere seguir escuchando la superioridad del Homo sapiens como especie. Sí. O sea, es más fácil vender eso como historia. A ver, en mi caso, yo que soy una anti-aliens, yo digo, es más fácil venderle a la gente que las pirámides las hicieron los aliens que venderle el esfuerzo, la organización y demás del trabajo, un trabajo que no conllevaba una organización capitalista como la conocemos. ¿Entendés? Totalmente, Entonces, totalmente. es más fácil, porque es más fácil de explicar también. Entonces es más fácil de explicar la superioridad lingüística que decir, che, no, mira. Por eso es importante la divulgación y hacer estas preguntas. Sí, hay algo de lo que es difícil es comprender la complejidad, ¿no? Y Sí. de alguna manera, aún comprendiendo que, un poco también volviendo a la pregunta que me hacías al principio, que es cómo comprendemos desde las ciencias o desde la paleoantropología estas cuestiones de nuestro pasado, siempre el primer paso es fragmentar. Es decir, que las ciencias modernas conocen a partir de la fragmentación o del análisis, con lo cual hay una totalidad que es este humano, esta humanidad, ¿no? Del pasado, en el pasado, que la cortamos en trocitos. Entonces nos quedamos, un trocito son sus genes, un trocito es los cambios morfológicos, otro trocito son las herramientas líticas que podrían haber tallado, qué casas construían, de qué manera, si se movían, si se quedaban quietos, bueno, en fin. Pero te queda un todo que queda totalmente parcializado y la complejidad justamente se trata de, bueno, y ahora cómo dialogan entre sí los trocitos para poder dar cuenta de esa totalidad sobre la que descansaba la pregunta, ¿no? Tal cual. Entonces, esos también son las, si se quiere, la moraleja que te deja el estudio de cómo se estructura el saber científico, ¿no? Me encanta, me encanta. Y ahora te voy a hacer una pregunta y creo que ya sé la respuesta igual, y creo que voy a coincidir también con tu respuesta, pero te la voy a hacer igual. ¿Hay algún hominino que sientas particularmente incomprendido en la cultura popular? ¿Alguna especie a la que le debamos una reivindicación histórica? Sí, sí, sin duda. Pero lamentablemente no, Me vas a sorprender. no sé, no es una especie. Yo creo que le debemos una reivindicación a todos los transicionales, a todos los que Ok, sí. denominamos transicionales. Es decir, en el registro fósil hominino vos tenés muchísimas formas que no son ni chicha ni limonada, ¿no? No son ni neandertal ni sapiens, Sí. estamos buscando, fíjate que eso habla mucho de qué es lo que buscamos. Buscamos formas puras. Mm. Valoramos, deseamos y estamos muy contentos cuando encontramos esa morfología que puede ser clasificada indiscutiblemente dentro de una cajita. Y sin embargo, el registro está plagado de formas que no entran en la cajita, ni en esta cajita, ni en esta, ni en esta, ¿no? Y el problema es que esos homininos, ¿sí? En general, la actitud de la comunidad suele ser te negamos, digamos, te metemos bajo la alfombra, ¿no? Te negamos, sos un excluido. Entonces, yo creo que mi reivindicación en los homininos es a las minorías excluidas por no encajar, ¿no? En general también es muy amplio, podríamos hablarlo muy amplio, Entiendo. pero sí, totalmente, porque yo creo que también ahí tenés un punto, porque está lo interesante, ¿no? El qué estaba pasando, qué información nos da ese híbrido, por decirlo de una manera, sobre lo que estaba pasando entre las especies. Mismo, ¿qué estaba pasando con la selección natural? O sea, cómo distintos genes se estaban expresando, cómo no. Es muy interesante. Quizás lleva más tiempo y es más complejo, y quizás dicen, che, no voy a perder tiempo por acá porque yo estoy buscando otra cosa, pero es interesante. Yo había pensado en el Neandertal, no te voy a mentir, pero por una cuestión de que esto tanto tiempo lo dejamos relegado, era como el primo, ¿viste? Es el primo lejano que no querés saber nada, y hoy día yo digo, hay un montón de conocimiento nuevo al respecto de los neandertales, y básicamente eran Homo sapiens con otras formas. O sea, yo los veo con la misma complejidad que el Homo sapiens. Sí, y fíjate, cuando yo estudiaba, que los neandertales conocíamos principalmente su variabilidad morfológica, se nos enseñaba
y en Francia eran muy categóricos con esto, que la variabilidad morfológica de neandertales estaba incluida, ¿sí?, dentro de los rangos de variación morfológica observados en los humanos actuales. Entonces, y hoy escuchás algo que es muy tajante, que es, eran muy diferentes a nosotros morfológicamente. Entonces, hay algo que a uno le hace ruido, ¿no? Porque, nuevamente, nos seduce mucho comparar un neandertal con una forma extrema con un humano muy distante, morfológicamente, y ves que son muy diferentes. Sí, claro. Pero en ciencias nos manejamos por, sobre todo en la biología evolutiva, la paleoantropología, los marcos de interpretación solo nos permiten hacer inferencias sobre lo que llamamos poblaciones, es decir, nosotros sí o sí necesitamos caracterizar como mínimo una población para inferir evolución. Entonces, los rangos de variación poblacionales son un dato del que no podemos prescindir, ¿sí? Y cuando dentro de esos neandertales incluimos esas formas transicionales a los excluidos, ¿no?, emerge un escenario que es mucho más diverso, mucho más difuso en sus bordes, que hoy en día nos está poniendo al abismo de realmente considerar que la especie es algo, una entidad ontológicamente viable para comprender la evolución de un grupo complejo como los homininos, ¿no? Ya hay casi una gran mayoría de la academia, una gran cantidad de paleoantropólogos y de paleoantropólogas que coinciden en el hecho de que la especie es algo operativo, pero absolutamente instrumental. Totalmente, qué lindo eso, ¿no? Y pensar otra cosa, hablando de esto, de lo que cuesta en el público en general también hacer entender un poco, es ya está demostrado el porcentaje de ADN neandertal que compartimos, de hecho, que tenemos en nuestra genética, y decís, eso demuestra claramente, o sea, te deja en evidencia que hubo hibridación entre especies. Eso, esto es la muestra más clara. ¿Y cuánto le cuesta a la gente también admitir eso? O sea, como que la pureza de la raza siempre, viste, que es un ideal, y es como, no, o sea, hubo hibridación entre especies, tenemos parte de genética neandertal hoy día en nuestros propios genes, es terrible eso. De hecho, es todos aquellos que no sean Homo sapiens subsaharianos, serían los que tenemos ese porcentaje neandertal, ¿verdad? Corregime si Sí. digo tonterías, por favor. No, sí, tal cual. Tal cual, hay algo que ofrece una resistencia enorme en el imaginario, también dentro de la comunidad científica, que es, bueno, hay evidencias de hibridación. Bueno, está bien, pero fue poca, ¿viste? Es como, está la estrategia de cierta minimización, cuando en realidad no hay evidencias de una interacción conflictiva o de algo que no haya sido naturalmente un encuentro creativo, digo yo, en el sentido, ¿no? Porque, bueno, aparearse y reproducirse es un acto de creación, si se quiere, lo podemos ver de esa manera. Entonces, los encuentros entre estos grupos de homininos que estaban de alguna manera temporalmente aislados, ¿sí? Temporal y geográficamente aislados durante ciertos periodos, después, bueno, había encuentros y estos encuentros generaban estos intercambios que obviamente no es al modo en que los concebimos hoy, ¿no? Que los concebimos casi violentos, ¿no? Como usurpación de cuerpos, ¿no? Como que hay toda una sensación de que ahí no podía haber armonía. No hay como un supuesto de que ese encuentro jamás pudo ser armónico. Y eso a mí me choquea mucho, porque los datos que se van revelando son que cuantos más genomas neandertales tenemos, más aumenta el porcentaje de genes neandertales en humanos, ¿sí? Y nos vamos dando cuenta que somos mucho más parecidos a los que pensábamos.
Y que hay que amigarnos con esa idea, dejar la subjetividad de siglo XXI en nuestras cabezas ahora pensando, no hay chance, sí, hay chance, hubo chance, y eran Sí, especies de homininos viviendo en nichos ecológicos similares, compartiendo sí. lugar, compartiendo recursos, lo que sea. Sí, y que aquí, en ese sentido, en ese escenario, eh, donde lo importante no es aquello que me distingue del otro, Mm, ¿no? Porque la especie, digamos, lo que estamos tratando de construir hoy en día es una imagen de la evolución humana en donde lo que nos importa son las discontinuidades entre especies, es decir, ujú, qué es lo que caracteriza a cada especie, qué es lo singular de cada especie, ¿no? Pero si nos movemos en un escenario en donde eso no es lo importante, porque quizás eh, no existe tal cosa, pero que lo importante eran los intercambios, fíjate que naturalmente emerge un lugar que cobija esas formas transicionales minoritarias. ¿Sí? Eh, entonces, los excluidos tienen lugar finalmente en un escenario en donde lo que importa no es la diferencia, no es el borde, no es el límite, sino nuestra capacidad de intercambiar creativamente aquello que sabemos, ¿no? Porque imagínate que los neandertales y los denisovanos que se genotiparon son de las montañas Altai de Siberia, son eh, lugares del planeta eh, que realmente de una hostilidad climática para el ser mm, humano, para vivir desde un sí, punto de vista terribles. fisiológico, ¿no? La baja concentración de oxígeno, eh, el frío, ¿no? Los vientos, la escasez de comida y demás. Eh, ¿Cómo no puede emerger que si en nuestra sensibilidad, ¿no? Que no emerge, pero bueno, que esos intercambios eran condición sine qua non para la supervivencia. Totalmente, totalmente. Chicos, había que darse calor, admitámoslo. Hacía frío, estábamos solos. Y el saber de ese ambiente, ¿no? Esa íntima comunión que hay a través de cómo un pueblo sabe su ambiente, cómo sabe el territorio en el que vive, cómo está en comunión y permite la vida, cómo eso al transmitirse a otro grupo permite ese andar juntos, ¿no? Cómo no poder comprender que ver a otro es esperanza de supervivencia, que se acerque caminando un grupo, ¿no? Lejos de ser una amenaza de colonialización, sí, de invasión o de guerra, no puede ser visto como la esperanza de esto, de la supervivencia, ¿no? Pero para todo eso, creo que, claro, toda esa limitación que tenemos para vernos en un pasado de una manera diferente, lo único que nos devuelve es el reflejo de nuestras propias dificultades para vernos hoy a nosotros entre nosotros mismos, ¿no? Y la Totalmente. Es diversidad una humana, proyección directa. Es totalmente. una proyección directa de cómo vemos hoy las relaciones humanas, cómo nos vemos en el espacio con el diferente, con el otro cultural, para, proyectado hacia el pasado y con distintas poblaciones humanas que claramente entre ellos no eran tan diferentes como nosotros creemos. Totalmente. Entonces, bueno, en ese sentido tenemos serias dificultades para reconstruir esa historia con supuestos diferentes, ¿no? Con supuestos, sobre todo vinculares diferentes. Y eso nos limita a los escenarios que somos capaces de crear y de imaginar para interpretar los datos que tenemos. Y esto es básicamente lo que hablamos al principio y lo que vos me decías de tu forma de tu objetivo de estudio, ¿no? Ver que Ujú. si lo vemos de una manera, o sea, el resultado va a ser uno, si lo vemos de otro y cambiamos un poco el foco o el marco teórico, el resultado puede ser otro. El tema es lo que hoy día la ciencia elige para interpretar datos. Exacto, y eso que no es un aspecto consensuado. En la Mm, mayoría de la gente se piensa que esa parte no existe porque el saber es científico. Y sin embargo existe y muy especialmente en el contexto de evolución humana es donde permea más silenciosamente. ¿Sí? wow. Me quedaría Bien. un año entero hablando con vos, pero
Para ir apagando el fogón, quiero hacerte la pregunta más importante de todas, o por lo menos la que más nos genera intrigas, dudas, nos saca el sueño. ¿Qué nos hace humanos? Bueno, Según Ana Tropea, ¿eh? No, tenemos muchas interpretaciones y muchas personas que bien, han dado sus hipótesis al respecto. Quiero la bien. tuya. Bueno, a ver, ¿qué nos hace humanos? Yo dudo que esa pregunta tenga una respuesta absoluta, ¿no? Yo creo que la respuesta va a estar de acuerdo a un tiempo, ¿no? Al tiempo en el que nos la formulamos y a la idea cultural que tenemos de quiénes somos, ¿no? Entonces, si hoy, y digamos, tácitamente hay un consenso cultural que dice que el humano es la única especie que sobrevivió dentro de un frondoso árbol, pero que por sus cualidades excepcionales en términos cognitivos, de lenguaje y capacidad técnica, pudimos sobrevivir a diferencia de todo el resto. Y bueno, hoy, ¿qué nos hace humano? Va a estar vinculado con eso, con todo aquello que nosotros valoramos acerca de nosotros mismos, es decir, con todo aquello que, en términos de especie, ¿no? Tenemos en luz, ¿sí? La conciencia de la especie, de alguna manera, a través de estos consensos perceptivos, tenemos en luz. Yo creo que tenemos hoy en luz rasgos que realmente, si uno los piensa un poco, hay que revertirlos, digamos, nos tenemos que volver a pensar. Yo creo que estamos en una etapa en donde claramente lo que nos está sucediendo como especie en este planeta, la crisis brutal ecosistémica que hemos generado con nuestra capacidad técnica y nuestro modo de estar en el mundo, nos debe llevar a replantearnos quiénes somos y sobre todo darnos cuenta de que al esa pregunta no tener una respuesta absoluta, tiene una dimensión ética. ¿No? Entonces, aquí sí, yo te opino qué es lo que emerge en mi propio ejercicio de repensar esa pregunta. Yo creo que somos una especie eh, que aprendió a vivir de otro modo. Yo creo que el origen de nuestra especie realmente estuvo en la revolución neolítica, cuando nos dejamos de mover. Yo creo que eso es lo que nos hace humanos, nos hace estos humanos que somos. Yo creo que el origen de esta humanidad lo podemos situar en el momento en que nos diferenciamos de todos nuestros parientes por habernos quedado quietos por algún motivo. Y ese quedarnos quietos configuró, sin duda, un estar en el mundo que recableó todo lo que ya teníamos. Ya teníamos bipedismo, ya teníamos lenguaje, ya teníamos cognición, ya teníamos este cerebro, pero que las cosas se recablearon en un mundo en donde mi entorno desde que nazco hasta que muero es más o menos un territorio similar, es decir, somos una especie, ahora sí, mi opinión es que se quedó quieta y que empezó a lidiar de una determinada manera con la incertidumbre. Y eso marca nuestra identidad. Y que es muy diferente a la identidad de todo el resto de los homininos, cuyo modo de estar en el mundo era el movimiento, intercambio. Yo creo que con las mismas facultades cognitivas, con la misma destreza, pero puesta al servicio de otro mundo. Y eso logra ciertas cosas, porque el mundo que se ve y con el que se interactúa y el que somos requiere ciertas cosas. Una capacidad vincular, estimo yo, que nosotros no conocemos. Que está en nuestros genes, digamos, muy antiguos, ¿sí? Que compartimos una raíz muy vincular, muy creativa y muy fluida y muy movida, pero al quedarnos quietos y al empezar a valorar otras cosas, como el territorio, las fronteras del territorio, ¿no? Un mundo en el que empieza a haber una regularidad de
de cosas, ¿sí? Alrededor nuestro y demás, bueno, yo creo que ahí está el origen de nuestra humanidad. Y bueno, es eso, como entiendo que es una forma de estar en el mundo, una percepción del Me mundo encanta. muy específica. Me encanta, me encanta, pero re. No lo había pensado nunca de esa manera y la verdad que comparto mucho tu punto de vista. Tenés mucha razón en lo que decís, o sea, el quedarnos quietos, el dejar de movernos por el mundo, el ser más sedentarios, el lidiar con los problemas que el ambiente nos pone delante, es muy interesante, es muy interesante. Y otra cosa que quiero también desde tu punto de vista, y esto va más a Ana como persona, porque esto me gusta preguntarlo siempre, es qué reflexión, ya sea de la ciencia, de la actualidad, de lo que vos quieras, pero qué reflexión y qué consejo o palabra quisieras dejarle a la gente que va a ver esta entrevista. Uf, bueno, que no pierdan la capacidad de maravillarse con los relatos, ¿no? Como que miren documentales, que miren videos de YouTube donde son realmente se dan explicaciones grandilocuentes de nuestra historia evolutiva, pero que puedan en un momento hacer una pausa, ¿no? Y darse cuenta de lo fascinante que es la peli, ¿no? Pero que la realidad quizás, ¿no? Excede esa simpleza, eh, esa certeza, ¿sí? Y que la realidad muy probablemente sea algo mucho más complejo, ¿no? Y que puedan simplemente, pasada la maravilla, ¿no? La alucinación de la peli, que puedan abrir una pregunta, ¿no? Yo deseo eso, que todo, no la gente que vea esta entrevista, sino que cualquier persona que transite por un sistema educativo y demás, sea capaz de abrir preguntas, ¿no? Consuma, que vea lo que quiera, ¿no? Que se fascine, pero que en algún punto sea capaz de parar y decir, che, ¿no? Interrogar. Cuando uno interroga ya adopta una posición, para mí deseable, crítica frente a eso que se le presenta del otro lado. Y no es inexorable y entonces la certeza se vuelve falible y uno se vuelve un ser pensante. Tal cual, porque siempre nos han enseñado que la pregunta es la puerta del conocimiento. Si no nos hacemos preguntas, no nos abrimos a responderlas y a escuchar posibles respuestas y a tratar de darlas también. Totalmente, sí. Así que bueno, eso es lo que Me le encanta. deseo a todos. A todo el mundo, tal cual. Y eso es muy necesario hoy día, muy necesario, lo voy a resaltar. Bueno, Ana, por último quiero que me dejes las redes donde te podamos ver, contactar, lo que sea. Soy una persona de pocas redes, pero bueno, tengo un Instagram bastante poco actualizado, pero bueno, está ahí, @analizatropea con Z. Y bueno, por ahora es eso, estamos realmente empezando recién con un nuevo camino, así que habrá más cosas en el futuro cercano, pero vamos Actualizame, por favor. Vos contame que yo quiero saber. Bueno, ha sido un placer enorme. Vos quédate ahí detrás de la pantalla, pero te mando un beso y gracias por participar de esta charla de Fagona Hermosa. Gracias a vos, Miku, por tu interés y tu lucidez para esta entrevista y seguí así, que me encanta lo que haces. Ay, gracias. Me van a hacer llorar. Bueno, quédate ahí. Saludo a todo el mundo. Adiós.